Hermanos, como decía Cristian, nosotros hace algunos meses estamos estudiando una serie de sermones que tienen que ver con la generosidad. Hablamos de la generosidad de Dios, ahora estamos hablando cómo esta generosidad debe reflejarse en la vida de la iglesia, de sus miembros, en sus quehaceres, en sus actividades, en sus vidas, para que como representantes de Dios en este mundo podamos reflejar también esta generosidad. Y hoy día vamos a hablar un poquito de los dones. La Biblia habla de listas de dones en varios textos. Hoy día yo voy a hablar de los dones esenciales, que está en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Efesios 4, desde el versículo 11 hasta el 16. Dice la palabra de Dios, hablando del mismo Dios, y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos una vez más. Padre, bendícenos. Gracias por tu palabra. Gracias por la promesa de que edificarías tu iglesia. Y gracias porque lo está haciendo. Gracias porque has capacitado y habilitado tu iglesia. Tu hermosa iglesia, a pesar de sus defectos, sus fallas, sus fracasos a lo largo de la historia. Esta iglesia sigue avanzando porque es tuya. Y como un Padre bondadoso, has proveído todo lo que ella necesita para seguir caminando, Señor. Y gracias porque en este plan perfecto nos has incluido, Señor. Y aquí estamos hoy. Y queremos seguir, Señor, por tu gracia, hasta el fin. Tómanos en tus manos, Señor. Gracias por esta promesa. Bendícenos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos aquí en el templo, nuestro templo que está en Avenida Cuarto Centenario, en la comuna de Las Condes, en la ciudad de Santiago, en Chile. Un lugar hermoso que Dios nos dio y aquí hemos por muchos años celebrado a Dios y unos con los otros. Hemos sido muy bendecidos, hemos pasado situaciones muy difíciles y hemos también vivido momentos maravillosos, como son estos momentos en que uno recibe nuevos miembros, en que bautizamos, en que organizamos iglesias, en que enviamos personas al ministerio, en que regresan estas personas. O sea, hemos vivido de todo.
Y tenemos que reconocer que hemos sido muy, pero muy bendecidos por Dios. Por eso queremos dar glorias a Dios. Estamos viviendo acá, y no solamente en Chile, sino que todo el mundo, un momento de mucha preocupación para muchos. Yo antes de traer esta palabra quería traer para ti una palabra pastoral. Hemos conversado con mucha gente, hemos visto la preocupación de las personas con el rumbo que el país va tomando, desde el punto de vista social, político, los resultados, los efectos de una pandemia de dimensiones globales. Yo te quiero recordar que Dios, nuestro Dios, está en el trono. Él es el Rey soberano. Él sabe lo que hace. Nada de lo que estamos viviendo o pasando escapa a la sabiduría, a los decretos eternos de Dios. Él va a seguir siendo Dios fiel. Él va a seguir guiando su iglesia. Él va a seguir bendiciendo su iglesia, guiando esta iglesia en un mundo de tinieblas y un mundo caído. Por lo tanto, creyente, quédate firme en el Señor, en su palabra, en sus enseñanzas. Seas fiel a Dios, porque es el momento que la iglesia será llamada para cumplir su rol de una manera valiente, sin temor, con denuedo, para la gloria de Dios. Y en este contexto, sabiendo de todo eso, Dios dio al mundo de manera generosa un pueblo, su iglesia. Dios hizo alianza con Abraham y dijo que por medio de esta descendencia de este pueblo, la tierra sería bendecida. La sociedad es bendecida por medio de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios, tú y yo. Recibimos de Dios toda capacitación para avanzar, para sermos un faro, para sermos canal de bendición, para ser instrumento en las manos del Redentor, para ser representantes, embajadores de Dios en este mundo. Fuimos llamados para eso. Esta es la vocación de la iglesia. El texto que hemos leído, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso o en Éfeso, tiene como tema central la iglesia de Cristo. Esta iglesia que estamos hablando. Esta carta enseña de esta nueva sociedad que Dios está creando a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es un pueblo definido por lazos históricos o por genealogía, sino un pueblo formado alrededor de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 nos habla acerca de esto. Y esta nueva sociedad está llamada a realizar las obras de Dios en la historia. La palabra de Dios dice que Dios nos salvó, que Dios nos transformó, que Dios nos regeneró, que Dios nos justificó, que Dios nos santificó. Y Él nos está santificando. Todo eso por medio de Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu Santo. Y también desde antemano Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Bueno, y Dios también nos llama a confrontar, a confundir el imperio de tinieblas. Vemos isso em Efésios capítulo 3, versículo 10. Com um mensaje contracultural, um mensaje que traz impacto, um mensaje radical, um mensaje que transforma o evangelho que tem poder de Deus para transformar verdadeiramente. En este texto que hemos leído, Pablo nos enseña sobre la obra de Cristo, no solo sobre lo que hizo, es decir, derramar su sangre para generar un pueblo para Dios, esta obra completa en el sacrificio de Jesús en la cruz. Está esta tensión escatológica entre el ya y todavía no, el Dios que ya proveyó la redención y el Dios que la va a consumar,
la va a concluir en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, este pueblo recibe todo lo que necesita para servir a Dios. No hace falta nada. Dios nos dio en Cristo todas las cosas, como nos dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo describe cómo Cristo todavía está haciendo esto hoy a través de su Espíritu Santo. Y una de las maneras que Dios está haciendo eso es por medio de los dones que Él entregó a su iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 hemos leído. Y a través de estos dones, Dios obra, Dios trabaja en su iglesia para lograr sus propósitos. Sí, Dios tiene propósitos para ti, para mí y para la vida de nuestra iglesia. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué naciste? ¿Por qué te graduaste? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quién está por detrás de tu vida controlando todo? ¿Quién conoce tus pensamientos? Ningún pelo de tu cabeza cae sin que Él sepa. Él es soberano. Y Él te condujo por los caminos de la vida hasta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta muy, muy importante. Y además, yo te quería hacer algunas preguntas hoy por medio de este texto. Y Dios mediante, por su gracia, vamos a tratar de contestar algunas preguntas en este texto. En Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Primera pregunta: ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? La respuesta muy sencilla: es una comunidad carismática. ¿Y por qué estamos llamando a la iglesia de una comunidad carismática? Porque recibe los dones, carismas de Dios. O sea, Dios tiene un plan que es elegir un pueblo y hacer de este pueblo un pueblo santo. Y regala a este pueblo sus dones, carismas. ¿Para qué? Para el servicio de Dios en la iglesia, en la ciudad, en el hogar, en el país. Entonces la iglesia es una comunidad carismática que recibe la capacitación espiritual de parte de Dios para desarrollar su servicio, para cumplir los propósitos de Dios. Bueno, hablamos que la iglesia es una comunidad carismática y eso porque recibe dones. La palabra dones va más allá de regalo, de un regalo que Dios nos dio. Esta palabra tiene la misma raíz, carisma, la misma raíz de la palabra gracia. O sea, Dios regala gratuitamente sus dones. Y estos dones son diferentes de las habilidades naturales. Las habilidades naturales también vienen de Dios, que es algo que Dios nos da. En general nacimos con estas habilidades y las vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. También podemos utilizar eso para la gloria de Dios, pero los dones son estos regalos que Dios nos da en el momento que nosotros tenemos un encuentro verdadero con Cristo. Es algo espiritual. El Dios nos da para ser desarrollado en el contexto de su iglesia, para la edificación del cuerpo, para la gloria de Dios y para el avance del reino. Todo es de Dios. Las habilidades naturales, un impío la tiene y eso viene de Dios. Los dones son aquellas cosas que Dios da, habilitando el creyente. Y solamente el creyente regenerado para el servicio del cuerpo y para la edificación del cuerpo y para la gloria de Dios. Bueno, hablamos de los dones. ¿Qué son los dones? Quiero que la Biblia habla acerca de los dones. Nosotros hemos escuchado muchos hermanos que preguntan: ¿cuál es mi don?
O sea, ¿cuáles son las capacidades que Dios me ha dado para servir en la iglesia constantemente como pastor? Yo escucho eso. Yo no sé, pastor, en qué área debo servir. Yo no sé cuáles son mis dones. Ni siquiera sé cuál es mi don. Ni siquiera sé si tengo un don. ¿Tengo un don? Esta es la pregunta que queremos hacer. Pero antes, ¿qué son los dones? Los dones espirituales son un regalo de Dios a su iglesia. Isso podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Regalos de Deus a sua igreja. Também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, o versículo anterior, nos diz que os dones são donações del Hijo, de Cristo. E também, no versículo seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dones são dádivas del Espírito Santo. Então, aqui vemos que a Trinidade está de maneira harmoniosa habilitando a igreja com capacitações espirituais. Chamamos de regalo de Deus, chamamos de donações del Hijo, chamamos de dádivas del Espírito Santo. Todos os cristianos, todos, atenção, todos han recebido por lo menos um dom. Isso nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios 12, versículo 11 e versículo 18. Todos os cristianos que tiveram uma experiência verdadeiramente com Cristo han recebido por lo menos um dom. E nenhum cristiano tem todos os dones. Essas são duas verdades básicas acerca de los dones. Soy cristiano, Jesucristo é meu Senhor, fui regenerado, nuevo nacimiento. A Bíblia diz que tenho por lo menos um dom. Necessito descobrir qual. Necessito descobrir por que eles são fundamentais para a edificação da igreja. Deus não me dá nada. Hemos escuchado durante, creo que hace 2 domingos atrás, acerca de la parábola de los talentos. De que Deus nos dio para que nós pudiéramos invertir, multiplicar, crecer. Deus quer nosso crescimento, quer o crescimento de seu povo, quer o crescimento de seu reino. E Ele prometeu que isso vai suceder. Bueno, então já vimos que são os dones. Todos nós que somos crentes hemos recebido por lo menos um dom e que ninguno de nós temos todos os dones. Lo que quero dizer que a maioria de los cristianos tem mais de um dom, sem dúvida. Em que contexto, outra pergunta, em que contexto os dones são entregados? Este texto nos habla disso. Primeiro, en este mismo capítulo, habla acerca del cuerpo. Si nosotros miramos el versículo 4 del capítulo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados. Después, más adelante, va a decir que la iglesia es como un cuerpo que tiene partes, pero Cristo es la cabeza. Como un cuerpo, bien coordinado. Entonces, ¿en qué contexto son dados los dones? Primero, en el contexto de la unidad. Los dones son entregados para que haya unidad. Aún en la diversidad. Pablo habla de esta unidad. Pablo habla de la diversidad, es decir, funciones, dones distintos. Y habla de la importancia de cada don para la vida de la iglesia. O sea, los dones son diversos, los dones se expresan de maneras distintas, pero tienen un propósito, la unidad del cuerpo. La perfecta unidad del cuerpo. Y también en Efesios 4, es un texto que hemos leído, versículo 15 y 16, habla de otro contexto en que los dones son entregados, el contexto del amor. Es decir, contexto de la unidad y el contexto del amor. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, vea, una vez más, el contexto de la unidad,
unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, todos son importantes en el cuerpo, y que se ayudan mutuamente, hay cooperación, según la actividad propia de cada miembro, cada uno es importante, y el resultado es que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué contexto son dados los dones? Para la unidad y en amor. Los dones no son para mi edificación propia. El don que yo recibo es para bendecir al otro y mi prójimo. Es para ser desarrollado en el contexto de la iglesia. Voy a rendir cuentas de los dones que Dios me dio. Los dones tienen dos propósitos principales. Primero, la gloria de Dios. Después, la edificación de su amada iglesia. No es para mí. Un don no es para ser guardado. El ejemplo que Cristo da es uno que recibe un talento y enterra en la tierra. Hay muchos dones, talentos enterrados que no están siendo utilizados para cumplir su propósito. Tú y yo tenemos que evaluar si los dones que Dios puso en nuestras manos están siendo utilizados con excelencia para Dios y para bendecir el otro. Otra vez, reitero, no es para mí. Los dones que Dios me da es para los otros, para bendecir otras personas, para bendecir la iglesia, para bendecir el cuerpo, para que seamos edificados en unidad y en amor, para que crezcamos en todo, dice el texto. Bueno, y hemos leído que todos cooperan en el versículo 16. Entonces, el contexto que los dones son dados, unidad y amor. Bueno, otra pregunta que hago, ¿cuáles son los dones esenciales? No sé si ustedes me están viendo, escuchando, porque se oscureció la pantalla. Ok, perfecto. Tenemos aquí una pantalla de retorno y de repente se quedó negro. Perfecto. Entonces, estamos contestando preguntas. La última es, ¿en qué contexto los dones fueron dados? Ahora, vamos a hablar de estos dones que están descritos de manera puntual y específica por Pablo aquí en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es decir, estos son los dones esenciales. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, hay por lo menos en 3 o 4 lugares la lista de los dones. Y además hay desarrollo de un don. Por ejemplo, la Biblia no habla acerca del don de la música, pero yo creo que el don de la música es un desarrollo del don de enseñanza. Nosotros enseñamos por medio de la música. Y a pesar que la Biblia no habla acerca del don de cantar, está ahí utilizado para enseñar, para edificar. Por ejemplo, personas que tienen habilidad con temas de internet, de informática, de computación, de tecnología, tampoco está descrito, pero hay personas que tienen esta capacidad. También puede ser un desarrollo del don del servicio o hasta de la enseñanza. Pero cuando hablamos de los dones esenciales, estamos hablando de estos dones que son como marcos. Y el ejemplo que nosotros hablábamos en la semana es del rompecabezas. Donde tú un rompecabezas con 1000 piezas, o 3000, o 5000, y tienes estas piezas miles. Y tú tienes que armar el rompecabezas. ¿Y cómo hacerlo? ¿Por dónde comenzar? El tip básico es buscando las que son de rincón. Va poniendo, está haciendo el marco, la referencia. Los dones que Pablo está hablando del versículo 11 a 16 son esta referencia. Por eso llamamos dones esenciales, los dones de la palabra. Todos los otros dones, los otros ministerios son respaldados, edificados con base en estos dones. Vamos a hablar de ellos. Dice que Dios
que el Señor mismo constituyó unos para apóstoles. Y yo creo que aquí, cuando dice los apóstoles, están hablando de los 12 apóstoles, elegidos por Jesús para estar con ellos, para estar con Él, y que fueron enviados a predicar. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Estos hombres son los que después de la resurrección del Señor Jesús se transformaron en testigos de este acontecimiento y predicaron con poder la palabra de Dios en cumplimiento de las Escrituras. Estos son los apóstoles. Estamos hablando aquí de los 12, estamos hablando después de Matías, estamos hablando de Pablo. Estos que convivieron con Cristo, que fueron testigos de su resurrección, que fueron llamados directamente por Él. No estamos hablando de los que se autonombran hoy en la iglesia contemporánea como apóstoles. A pesar que la palabra apóstoles significa los enviados para predicar, yo creo que aquí es una referencia a los 12. A los 12. Bueno, después dice que el Señor instituyó también profetas. ¿Quién son los profetas? Aquí yo tampoco creo que está hablando de los profetas del oficio profético del Antiguo Testamento. Aquí está hablando de aquellos que reciben el Espíritu Santo, reciben una capacidad del Espíritu Santo para utilizar la palabra de Dios, para enseñar, para corregir, para amonestar, para consolar, utilizando adecuadamente la palabra de la verdad. Estos son los profetas actuales, los predicadores, los consejeros, los que amonestan y consuelan utilizando la buena palabra de Dios. Por eso son los dones de la palabra, o los dones esenciales para la edificación de la iglesia. Dios es un Dios generoso y como un Padre bondadoso proveyó estos dones para bendecir su iglesia de manera pródiga, de manera profusa, de manera abundante, de manera consistente, sin ahorrar, en economía, de manera superlativa. Entonces, habla también de los evangelistas. Pero, ¿qué significa eso? Significa que hay personas que tienen un don para evangelizar. Todos los creyentes, todos los cristianos deben evangelizar. Deben proclamar el nombre del Señor. Todos los cristianos deben hacer discípulos. Todos los cristianos tienen que comunicar el evangelio. Pero hay algunas personas que tienen el don de evangelista. Yo les comenté aquí cuando nosotros estábamos en un módulo de Claire y estuvo con nosotros un profesor, el profesor Elías Medeiros. Él estuvo en mi casa. Él es profesor en Jackson, en el RTS de Jackson. Y él estaba en mi casa, yo vivía acá mismo en la avenida Cuarto Centenario, en la misma avenida de la iglesia. Y cuando venía caminando todas las mañanas por la vereda, cada persona que pasaba por nosotros, él decía, buenos días, y decía, Jesucristo te ama, quiere tu corazón, tiene una vida para ti. La persona se quedaba así asustada, íbamos a un restaurante a almorzar, llegaba el mozo, el garzón para servir, y él decía, ¿tú conoces a Cristo? Él te ama, él tiene una palabra para tu corazón. Cada persona que sentaba a su lado en el avión, en un viaje, escuchaba el evangelio. Y escucha el evangelio, porque él tiene el don de evangelista. Estas personas viven para hacer el nombre del Señor conocido. Bueno, y por fin aquí dice en el versículo 11 que Dios constituyó también a otros pastores y maestros. La construcción parece que se trata de un mismo don, pero con dos administraciones distintas, porque dice a otros pastores y maestros. Estas dos capacidades están unidas por un mismo artículo en el texto original griego, por lo que entendemos que se trata de un mismo don con dos modos distintos de expresarse, como les decía. Es evidente que Pablo veía a los pastores y maestros como continuadores de la obra del evangelista, intensamente ocupados en el crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en su faz local, en la iglesia local, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27,
como en lo general. Colosenses 1:24, Colosenses 2:19. Entonces, ahí están estos dones esenciales que comienzan con los apóstoles. La iglesia es fundada, edificada en los fundamentos de los apóstoles. Estos hombres que recibieron el propio Cristo, que proclamaron el evangelio de Cristo. Después el mismo Dios establece profetas, establece evangelistas, pastores y maestros para cuidar de la enseñanza, para corregir, para alentar, para enseñar, para confrontar, para educar y también, según este texto, para combatir el error, para combatir las herejías, las falsas enseñanzas, los falsos maestros que están en todos los tiempos, en todas las generaciones, amenazando la vida sana de la iglesia. Y nosotros también lo estamos viviendo en los días actuales. Pero antes de entrar en eso, mi pregunta para ti es la siguiente: ¿cuáles son los propósitos de Dios para los dones? Hablamos algo al principio en la introducción, pero contestemos esta pregunta: ¿cuáles son los propósitos de Dios cuando Él entrega, regala a la iglesia los dones? Primero, su propia gloria, para su gloria. Segundo, el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar los santos, es decir, además de buscar la gloria de Dios, tiene el propósito de perfeccionar los santos, equipar a los santos. El criterio de Dios siempre fue ese, la perfección. Si vamos a llegar en este mundo a la perfección, es otra cosa. Pero este es el ideal de Dios, es el propósito de Dios. Y por eso Pablo utiliza esta palabra. Los dones son para perfeccionar. Por eso Santiago dice que todo don perfecto procede del Padre, de las luces, de Dios, el Dios inmutable. Entonces, gloria de Dios, equipar o perfeccionar los santos. Y el versículo 12 dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué los dones? Gloria de Dios, perfeccionar los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Esos son los propósitos generales. ¿Y cuáles son los propósitos específicos de los cuales Pablo aborda aquí en este texto? 4 principios. Primero, perfección. Para perfeccionar. ¿Y qué tipo de perfección es esa? Yo creo que Pablo está hablando en algunas dimensiones. Está hablando de perfección espiritual, está hablando de perfección doctrinaria y está hablando de perfección moral. Es decir, él está hablando de santificación. Dios nos llama a ser santos. Entonces, es un poco raro porque decimos que ¿cómo perfeccionar a los santos? No son santos. Pero la palabra santo aquí significa los que fueron apartados, consagrados. Ellos necesitan ser perfeccionados. ¿Y cómo serán perfeccionados? ¿Cómo serán edificados? Cuando la palabra es predicada correcta y adecuadamente. Con fidelidad. Es fundamental que una iglesia sea, el púlpito de una iglesia sea sano. Que se predique la verdad. Que se invierta en preparar la palabra de la verdad con excelencia. Que sea una prioridad. Hoy día leímos con un curso de membresía, cuando se establecen los diáconos, y los apóstoles dicen: nosotros nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. No podemos desviar el foco. Necesitamos estar enfocados en la predicación. Y por eso la iglesia fue edificada. Entonces, primer propósito de los propósitos específicos, perfección. Segundo propósito, dice el texto, versículo 13, hasta que, está hablando de propósitos, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe. Aquí es un aspecto más doctrinal, unidad de la fe. Es decir, una iglesia, una comunidad que todos piensan igual. Estoy diciendo en términos generales, con matices. Pero, por ejemplo, la vida y la obra de Cristo. Tú hablas con un niño, él va a decir, no, que Cristo murió en la cruz, a su manera, con su lenguaje. Un adolescente, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tú hablas con un varón, sí, Cristo resucitó al tercer día. Habla con una mujer, lo mismo. Con un anciano, lo mismo. Creemos de manera igual. Unidad de la fe. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra? Para que todos lleguen a la unidad de la fe. Para que creamos de manera igual. Es decir, en la verdad y con la verdad de Dios. Y después, el versículo que sigue, no, el versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí habla de la perfecta varonilidad. Si el pleno conocimiento del Hijo de Dios habla más de aspectos doctrinales, ahora está hablando de aspectos más prácticos. Está hablando de santidad, de santificación, que nosotros debemos vivir, nuestro diario vivir como Cristo vivió. Es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Enseñamos la palabra para que todos nosotros seamos cada día más parecidos a Cristo. É por isso que temos escola dominical. É por isso que temos discipulado. É por isso que predicamos o Evangelho. É por isso que nós temos grupos de crescimento. Todo isso com o propósito de que tu e eu conozcamos a Cristo e seamos parecidos com Ele. E os dones têm este propósito também. A palavra predicada com verdade, com fidelidade, vai exaltar a persona de Cristo. E vamos aprender de maneira adequada. Vamos ser edificados. E vamos chegar ao conhecimento do Hijo de Deus de maneira sana. E vamos experimentar Cristo como nosso referente e nosso modelo. Depois, o versículo 14 diz: para que já não seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doutrina. Propósito específico é a madurez. Pablo dice que há muitos niños espirituales. ¿Por qué utiliza la figura del niño? Un niño cree en todo. Tú hablas con un niño, todo lo que tú dices, él te cree. No tiene todavía sentidos, no argumentan. Sí, argumentan, pero estoy diciendo en un sentido más pleno. Él te va a creer. Por eso que muchos niños son robados. Hay mucha gente en la iglesia actuando como niños. Todo lo que escucha en la internet, todo lo que dicen, cree y no se da cuenta. Y no tienen capacidad, son analfabetos bíblicamente, no son consistentes, son inmaduros en la fe y están todavía tomando lechecito años, décadas y no alimento sólido. Todavía están buscando movimientos, como dice Pablo aquí, por cualquier viento de doctrina. Son modas que entran y que cuando pasan, el saldo, el resultado es una iglesia incrédula, una iglesia debilitada. ¿Cuál es la moda hoy? En la década de 60 hubo una moda de diente de oro. El Espíritu Santo venía y daba diente de oro a las personas. Pasó. Y tantas cosas. G12. Hay algunos lugares, iglesias neopentecostales, que tienen lipoaspiración espiritual. Las personas se quedan delgadas. Estoy necesitando eso. Yo y Pastor Rui. O sea, son locuras. Cosas nada que ver. Modas. Pero una iglesia madura não passa por isso. Há pessoas que dizem: pastor, como será quando volvamos da pandemia? Porque há muita gente que está acomodada, já lhe gusta esto de online,
y yo digo, un creyente verdadero, él está ansiando, él está angustiado porque él quiere comprometerse, él quiere tener comunión, él quiere estar con los hermanos, él quiere abrazar a los hermanos, porque es un medio de gracia, la comunión de los santos. Va a ser difícil para los religiosos, para los no creyentes, para los niños espirituales, pero las personas sólidas y maduras, cuando puedan, van a querer estar presencialmente siempre. Lo que escuchan tiene filtros, son maduros en la fe, no son engañados por cualquier herejía. Hay muchas. No, es que yo en el nombre de la fe declaro, decreto. ¿Quién eres tú para declarar? Hay una canción que cantamos mucho en Brasil que yo quiero que Dios restituya todo lo que yo merezco. Infierno para ti. Infierno. Juicio. Es lo que tú y yo merecemos. Necesitamos madurez. Dice el texto. Para que não seamos ninhos flutuantes, llevados por doquiera, de todo vento de doutrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. ¿Tú logras identificar enseñanzas equivocadas? ¿Falsos maestros? Porque muchas veces no logramos identificar. Porque não conhecemos a palavra de Deus, porque não dedicamos tempo. Por isso, eu te invito, escola dominical, grupo de crescimento, vida devocional, estudia a palavra, invierte na vida de tus hijos, enseña a palavra de Deus a tus hijos. É a inversión mais importante que puedes dar a tus hijos. Hemos hablado de isso acá. Madurez. Y dice el texto, versículo 16, que el resultado es el crecimiento de la iglesia, de las personas. Y para concluir, algunas aplicaciones. Los dones fueron entregados a la iglesia como una estrategia por el propio Cristo. Esto que hablamos aquí es el diseño de Dios para su iglesia. Así es como Él quiso hacerlo. Mientras caminamos con el pueblo de Dios, con los cristianos, nosotros debemos siempre hacer dos preguntas. Y otra vez las preguntas. Sí. Primero, ¿cómo puedo cooperar para que la iglesia de Cristo pueda crecer hacia la madurez espiritual? Como yo, Danilo, como tú. ¿Cómo tú puedes cooperar para que la iglesia crezca en madurez? ¿Qué dones ha otorgado Dios a mi vida? ¿Cómo puedo ejercitarlos? ¿Cómo puedo desarrollar los dones que Dios me dio en la comunidad, en la iglesia local? Las personas maduras evangelizan, proclaman el evangelio, pero todas ellas están comprometidas con la iglesia local. No hay ningún ministerio que tenga autoridad fuera de la iglesia local. Ninguno. En segundo lugar, ¿cómo quiere Dios usar mis hermanos en la comunidad a la que asisto para bendecirme a mí y hacer de mí una persona más parecida a Cristo? ¿Cómo el otro puede bendecir mi vida para que yo sea parecido a Cristo? El propósito por el cual los dones son entregados. Todo esto nos hace comprender cuán necesaria y bendita es la existencia de la iglesia de Cristo. Y sobre todo, cómo el Cristo, Señor de la iglesia, torna todo eso posible. Jesucristo, el Redentor, hizo una promesa. Yo edificaré mi iglesia. Y la está haciendo por medio de tu vida, por medio de mi vida, para la gloria de Dios y para la bendición de muchos. Tú y yo debemos reflexionar acerca de los dones que Dios puso en nuestras manos para bendecir los otros. ¿Para qué? Para que haya
unidad de la fe, pleno conocimiento del Hijo de Dios, para que Cristo sea nuestro modelo y nosotros podamos vivir como Él, pensar como Él, caminar como Él, y para que nosotros seamos maduros y dejemos de ser niños. Y los niños actúan como: hoy día no voy a la iglesia porque estoy cansado. No voy domingo porque voy a tener fiebre, voy a estar gripado. No voy porque tuve una fiesta hoy, entonces mañana no puedo ir a la iglesia. No, porque no quiero leer la Biblia porque no tengo ánimo de leer la Biblia. Porque estoy triste, porque estoy decepcionado con Dios. ¿Por qué pasó eso conmigo? Las personas que están hablando de estas cosas todavía están en el nivel de niño espiritual. Problemas, crisis, sufrimientos, todos nosotros enfrentamos. Los que lidian de manera distinta, confiando que Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase, que Él tiene propósito, que Él es fiel, que mi confianza está puesta en Él, son personas que están avanzando hacia la madurez espiritual. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca y haga de esta iglesia una iglesia madura, fiel, una iglesia que sembra y que cosecha para la gloria de Dios y para su edificación. Que el Señor nos bendiga.